El único hombre en la historia de la lucha libre que nunca perdió la máscara en un ring. 40 años con la máscara puesta. Y ese mismo hombre, muerto 8 días después de quitarse la máscara en televisión, frente a todo México, como si la máscara fuera lo único que lo mantenía vivo. Su nombre era Rodolfo Guzmán Huerta, el santo para México entero. Y lo que había detrás de esa máscara no lo contó nadie. Hasta hoy, en los próximos minutos vas a conocer 4 cosas que nunca te contaron sobre el santo. Primera, el precio real que pagó por esconder su identidad durante 40 años. Lo que su propia familia tuvo que sacrificar. Segunda, el secreto médico que guardaron durante años. El que su familia pidió que nunca se dijera en público. Y que explica por qué siguió luchando cuando ya no debía. Tercera, por qué se quitó la máscara 8 días antes de morir. La decisión que nadie entendió en ese momento. Y que muchos en México todavía no entienden. Y la cuarta, lo que el santo nunca le dijo a nadie. Lo que explica toda su vida. Y toda su muerte. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la más importante. Era 1984. Y si viviste esa época en México, sabes exactamente lo que significaba el nombre El Santo. No era un luchador, era un superhéroe de carne y hueso. El primero que tuvo México. El único que nunca se quitó la máscara. 52 películas. 40 años en los cuadriláteros. Una historieta que se publicó durante más de 30 años. El luchador más famoso del mundo en su tiempo. Y murió a los 66 años. 8 días después de quitarse la máscara en televisión. Su hijo Alejandro guarda todavía la última máscara que usó. En su casa. En una caja. No la ha dado a ningún museo. No la ha vendido. Dice que es lo último que le queda de él. En unos minutos te cuento por qué esa máscara es el objeto más triste y más importante de toda la historia de la lucha libre mexicana. Espérate, hay algo que nadie dice cuando cuentan la historia del santo. Algo que su familia confirmó muchos años después. Algo que duele más que cualquier derrota en el ring. Rodolfo Guzmán. Huerta vivió 2 vidas al mismo tiempo. 40 años. 40 años en que salía de su casa, se ponía la máscara plateada y se convertía en el hombre más famoso de México. Y luego volvía a casa. Se quitaba la máscara. Y era un hombre que sus propios vecinos no reconocían. Sus hijos crecieron sabiendo quién era su padre, pero no podían decirlo. Cuando la familia se mudó a Churubusco, en el sur de la Ciudad de México, su hijo Alejandro llegó a sufrir acoso en la escuela cuando algunos niños se enteraron de quién era su padre. Porque lo que significaba ser hijo de El Santo no era siempre un privilegio. A veces era una carga. Una carga enorme para un niño que no podía decirle a nadie en voz alta: ese hombre de la televisión es mi papá. Grábate eso. Porque cuando el santo tomó la decisión de quitarse la máscara en enero de 1984, no lo hizo por capricho. No lo hizo por dinero. No lo hizo porque ya no le importara el misterio. Lo hizo por algo mucho más profundo. Algo que tenía 40 años guardado. Pero antes de llegar ahí, hay que entender de dónde vino este hombre. Porque sin saber de dónde vino, no puedes entender lo que la máscara significó para él. No como personaje, como persona. Esta es la primera cosa que te prometí al inicio. Tulancingo, Hidalgo. 23 de septiembre de 1917. Un pueblo del estado de Hidalgo, que en esa época era un lugar sin nada extraordinario. Ahí nació Rodolfo Guzmán Huerta, el quinto de 7 hijos.
hijo de Jesús, Guzmán Campuzano y Josefina Huerta Márquez. La familia no tenía dinero. Tenían lo que tenía la mayoría de las familias mexicanas de esa época: de trabajo, dignidad y la certeza de que había que luchar para conseguir cualquier cosa que se quisiera en esta vida. En los años 20, la familia se mudó a la Ciudad de México. Se instalaron en La Covadonga, cerca de Tepito. Tepito, el barrio que México conoce. El barrio que no le regala nada a nadie, pero que produce personas que saben exactamente lo que vale cada cosa que se gana. Rodolfo creció jugando béisbol y fútbol americano. Luego descubrió la lucha libre. Sus hermanos Miguel y Jesús entraron primero al ring. Miguel como Black Guzmán, que llegó a ser campeón nacional. Jesús como el Pantera Negra. Y fue Jesús quien le cambió la vida a Rodolfo de la manera más cruel posible. El 13 de agosto de 1934, el Pantera Negra murió durante un show de lucha en Puebla. En el ring, frente al público, Rodolfo tenía 16 años. Y vio morir a su hermano en el deporte que los dos amaban. Ese momento es importante. No porque lo alejara de la lucha, sino porque no lo alejó. Rodolfo Guzmán Huerta vio morir a su hermano en el ring y siguió entrenando. Siguió luchando. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre ese hombre. Para pagar las cuentas trabajaba en una fábrica textil. De día, tejidos y telas. De noche, el ring. Debutó el 28 de junio de 1934 en la Arena Peralvillo Cozumel. Su nombre de ring en ese entonces, Rudy Guzmán. Tenía 16 años, pero Rudy Guzmán no era suficiente. En los años siguientes usó varios nombres: el Hombre Rojo, el Incógnito, el Demonio Negro, el Murciélago Enmascarado 2. Ninguno le quedaba, ninguno lo definía. Hasta que en 1942, su entrenador, Jesús Lomelí, estaba armando un equipo nuevo. Todos con vestimentas plateadas, todos con máscara. Lomelí llamó a Rodolfo, le ofreció 3 nombres: el Santo, el Diablo o el Ángel. Rodolfo lo pensó y eligió el Santo, no por vanidad, no por estrategia comercial, sino porque ese nombre decía algo que los demás no decían, algo sobre quién quería ser y no solo sobre cómo quería pelear. El 26 de abril de 1942, Rodolfo Guzmán Huerta entró por primera vez a la Arena México con la máscara plateada y el nombre de El Santo. Tenía 24 años, y esa noche empezó una identidad que duraría 40 años, que le daría todo y que le cobraría un precio que nunca habló en público. Pero eso no es lo más importante de esta primera revelación. Lo más importante es lo que pasó en su casa. Rodolfo Guzmán se había casado con María de los Ángeles Rodríguez Montaño, a quien todos llamaban Maruca. Tuvieron 10 hijos. 10 hijos que crecieron siendo los hijos del hombre más famoso de México. Sin poder decirlo en voz alta fuera de casa. Sin poder presumirlo en la escuela. Sin poder decirle a un amigo: ven a la arena el sábado, mi papá va a luchar. Porque si lo decían, alguien podía seguirlos. Alguien podía llegar a la casa. Alguien podía descubrir quién era el hombre detrás de la máscara. Y eso era lo único que Rodolfo no podía permitir. La máscara era su identidad profesional, pero también era la prisión de su familia. Para mí era mi padre, dijo su hijo Alejandro años después. Un hombre preocupado por su familia, amoroso a su manera, cuyo único misterio era su identidad. Un hombre preocupado por su familia. Eso es lo que era el santo en casa. No el superhéroe de las películas, no el ídolo que llenaba las arenas. Un padre que se preocupaba por sus hijos,
que enfriaba el chocolate del nieto para que no se quemara, que los corría por la casa para hacerles trompetillas en el estómago, y que cada vez que salía de esa casa a trabajar, se ponía una máscara y se convertía en alguien completamente diferente. 40 años haciendo eso. 40 años viviendo dos vidas al mismo tiempo. ¿Cuánto le costó eso? Eso te lo cuento en un momento. Primero necesitas ver la gloria. Porque sin la gloria, la máscara no tiene el peso que merece. Para entender a El Santo hay que entender lo que significaba la lucha libre en México en los años 40 y 50. No el espectáculo que conocemos hoy. La lucha libre de esa época era algo diferente. Era el entretenimiento del pueblo. El teatro al que podía ir el que no tenía para el teatro. El circo que no pedía mucho dinero. La arena donde un hombre de Tepito podía ver a alguien como él, moreno, sin apellido, famoso, sin dinero heredado, ganar. Y cuando El Santo empezó a ganar, México empezó a verlo diferente. No como un luchador más, como algo que México necesitaba, un héroe. Pero hay algo que muy poca gente piensa cuando habla de El Santo como fenómeno. El fenómeno no empezó de golpe. No fue una noche en que México se despertó y decidió quererlo. Fue despacio, con trabajo, año tras año. Desde 1942 hasta 1952 fueron 10 años de construcción. 10 años de subir al ring 4 o 5 noches a la semana. De viajar por todo el país, de luchar en arenas pequeñas y en arenas grandes, de ganar y de perder. Sí, también de perder, porque El Santo no siempre ganó. En sus primeros años perdió muchas veces. Perdió la máscara en varias ocasiones cuando usaba otros nombres antes de convertirse en El Santo. Pero desde el 26 de abril de 1942, desde el día que eligió ese nombre y esa máscara plateada, no la perdió nunca. En 10 años construyó algo que el dinero no compra: credibilidad. La credibilidad de un hombre que cumple lo que promete. Y lo que El Santo prometía noche tras noche era no rendirse, no perder la máscara, estar ahí la siguiente semana. Esa constancia es lo que construyó el mito. En 1952 pasaron 2 cosas que cambiaron todo. La primera fue el 7 de noviembre de ese año. Arena Coliseo, Ciudad de México. El Santo contra Black Shadow, lucha de apuestas. Máscara contra máscara. Las luchas de apuestas son lo más serio que existe en la lucha libre mexicana. Cuando un luchador pone su máscara en juego, está poniendo su identidad, lo que es, lo que representa. Y hay que decirlo con claridad, nadie ponía la máscara en juego sin sentirlo. Eso no es un gesto vacío. Es el momento en que un luchador le dice al público: esto que soy, lo pongo sobre la lona. Si pierdo, ya no soy el mismo. Black Shadow era Alejandro Cruz Ortiz, de León, Guanajuato. Uno de los mejores luchadores de su época. Un rival que hacía a El Santo trabajar como pocos. Se habían enfrentado muchas veces. La rivalidad entre los dos era real y reconocida. Esa noche, la Arena Coliseo estaba llena hasta el techo. Y El Santo ganó. Black Shadow perdió la máscara. México supo que se llamaba Alejandro Cruz Ortiz. Y ese hombre nunca volvió a ser el mismo luchador. Porque en la lucha libre mexicana, perder la máscara es perder una parte de ti mismo que no se puede recuperar. Esa lucha es considerada hasta hoy la más importante en la historia de la lucha libre mexicana. No por las llaves, no por la duración, sino porque después de esa noche, El Santo ya no era simplemente el mejor luchador del país. Era la figura que nadie podía tocar, el hombre cuya máscara nunca había caído.
el único en México que no tenía precio. La segunda cosa que pasó en 1952 fue la historieta. José Guadalupe Cruz, artista y editor, comenzó a publicar la historieta Santo, el enmascarado de plata. No era una historieta de lucha libre, era una historieta de aventuras, de misterio, de superhéroes. En ella, el Santo no solo luchaba en el ring, combatía espías, descubría conspiraciones, enfrentaba monstruos y protegía a los inocentes. Y esa historieta se publicó durante más de 30 años, semana a semana, en los puestos de periódicos de todo México. Una generación entera de niños creció leyendo esa historieta, creyendo que el Santo era real, que el personaje y el hombre eran lo mismo. Y Rodolfo Guzmán Huerta nunca los decepcionó, porque nunca les mostró la diferencia. Pero vivir esa doble vida tenía un costo que nadie veía desde afuera. Imagínate esto. Rodolfo Guzmán Huerta salía de su casa en Churubusco. Vecinos normales de la colonia. Lo saludaban. Él saludaba. Un señor más. Llegaba a la arena. Se ponía la máscara. Y 10,000 personas gritaban su nombre. Terminaba el espectáculo. Se quitaba la máscara. Salía por la puerta de atrás y volvía a ser el señor de la colonia. Noche tras noche, año tras año. Durante 40 años. ¿Cuánto pesa eso? ¿Cuánto pesa ser el hombre más famoso de México y no poder decirlo en el supermercado? ¿Cuánto pesa que tus hijos crezcan guardando el secreto más grande del país? No lo sabemos, porque Rodolfo Guzmán Huerta nunca lo dijo. Lo guardó, como guardó todo, detrás de la máscara. En 1958, el Santo llegó al cine. La primera película fue Santo contra el cerebro del mal. No ganó el Oscar. No era cine de arte. Era el hombre que todos conocían de la arena y la historieta, ahora en la pantalla grande, peleando contra villanos que eran tan exagerados que hacían reír y temblar al mismo tiempo. Y México fue al cine, todo México fue al cine. 52 películas en total. 52. Para ponerlo en perspectiva, un actor de Hollywood de esa época hacía una película por año si le iba bien. Rodolfo Guzmán hizo 52 películas mientras seguía luchando en las arenas, mientras seguía viviendo como padre de 10 hijos, mientras seguía siendo el hombre que nunca se quitaba la máscara. 52 películas. Nunca sin la máscara. En ninguna. Había una regla que Rodolfo estableció desde el principio y que nunca rompió. En las películas, el Santo nunca aparecería sin máscara. Nunca. Había escenas donde el personaje dormía con la máscara puesta. Escenas donde se duchaba con la máscara puesta. Escenas que desde hoy nos parecen absurdas, pero que en ese momento eran la ley del personaje. Los directores que trabajaban con él lo sabían. Los productores lo sabían. Nadie cuestionaba esa regla, porque nadie quería perder al hombre que llenaba las salas. Y aquí hay algo que muy poca gente sabe. Ese nivel de misterio, esa protección extrema de su identidad, no era solo una estrategia de marketing. Era una necesidad que con el tiempo se volvió una carga. Porque había algo más detrás de la máscara. Algo que su familia guardó durante años. Algo que explica por qué siguió luchando cuando los médicos ya le decían que parara. En un momento te cuento. Espérate. Esta es la segunda cosa que te prometí al inicio. Y esta es la que más le costó a su familia guardar. Pocos años antes de su muerte, Rodolfo Guzmán Huerta se colocó un marcapasos. Un marcapasos. Para los que no lo saben, un marcapasos es un dispositivo que se implanta en el pecho para regular el ritmo del corazón. Se usa cuando el corazón ya no puede mantener su ritmo solo. Es un aparato que te mantiene vivo.
Literalmente, el corazón de Rodolfo Guzmán Huerta ya no funcionaba bien, y sin embargo siguió luchando, siguió subiendo al ring, siguió haciendo presentaciones. Con un marcapasos en el pecho, la familia pidió que esa información se mantuviera en privado, que nadie lo supiera fuera del círculo más cercano. ¿Por qué? Porque si México se enteraba de que el santo tenía marcapasos, México se preocupaba. Los promotores dejaban de contratarlo. Los estudios de cine cancelaban proyectos. Y el santo sin trabajo era Rodolfo Guzmán, sin ingresos, con 10 hijos, con una familia que dependía de él. Así que guardaron el secreto. Y el santo siguió luchando. Hay algo en esta parte de la historia que me cuesta trabajo contar. No me gusta esta parte, pero hay que contarla. Porque habla de algo que va más allá de la lucha libre. Habla de un hombre que tenía un problema de salud grave y que siguió trabajando no por arrogancia ni por terquedad, sino porque no podía parar. Porque la máscara era lo que pagaba las cuentas. La máscara era lo que mantenía a su familia. La máscara era todo. Y quitarse la máscara, aunque fuera para cuidarse, era una decisión que Rodolfo Guzmán no podía tomar fácilmente. ¿Cuántos de nosotros hemos seguido trabajando cuando el cuerpo nos decía que paráramos? ¿Cuántos hemos ignorado una señal de alarma porque no podíamos darnos el lujo de escucharla? El santo lo hizo con un marcapasos, con un aparato en el pecho que le regulaba el corazón. Subió al ring, filmó películas, dio entrevistas, firmó autógrafos y sonreía debajo de la máscara como si nada estuviera pasando. Así como siempre había sonreído debajo de la máscara, para que nadie supiera lo que había adentro. Porque eso era lo que el santo sabía hacer mejor que nadie: mantener el misterio, guardar lo que dolía, mostrar solo lo que México necesitaba ver. Pero hay algo que nadie ha explicado bien. Y es esto: ¿por qué un hombre con marcapasos, con el corazón fallando, tomó la decisión de quitarse la máscara en televisión exactamente 8 días antes de morir? Esa decisión no fue un accidente, no fue una ocurrencia, fue la decisión más deliberada de toda su vida. Para entender por qué, primero necesitas ver lo que fue el santo en su cima. Porque sin ver eso, la decisión del 28 de enero de 1984 no tiene el peso que merece. Hay que hablar de lo que era el santo en su mejor momento. No el número de películas, no los campeonatos, lo que era para la gente. Tú lo sabes. Si viviste esa época, lo sabes. En los años 50 y 60 no había superhéroe en el cine americano que llegara a México con la fuerza con que llegaba el santo. Superman era un personaje de papel y celuloide. El santo era un hombre de carne y hueso al que podías ver el sábado en la arena de tu colonia. Esa diferencia era enorme. Los niños que crecieron en esa época no solo admiraban a el santo, lo creían. Creían que ese hombre que veían en la pantalla, que peleaba contra vampiras y momias y cerebros del mal, era el mismo que saltaba al ring en la arena Coliseo. Y tenían razón. Era el mismo. En pantalla y en el ring, el hombre nunca perdió la máscara. Nunca mostró quién era debajo. Nunca rompió la ilusión. Eso construyó algo que ninguna campaña de publicidad hubiera podido comprar: confianza total. México le creía a el santo. Y hay un detalle que define esa confianza mejor que cualquier estadística. Cuando el santo luchaba en una arena, no había diferencia de clase en los gritos. El señor que vivía en Las Lomas y el obrero que vivía en Tepito gritaban el mismo nombre con la misma fuerza. Eso no pasaba en el fútbol, no pasaba en el box,
No pasaba en ningún otro deporte de esa época, solo con el santo, porque el santo no era de ningún barrio en particular, era de todos, era de México. El que tenía dinero lo veía en las butacas de primera fila. El que no tenía dinero lo veía desde las gradas de arriba. Pero los dos lo veían, los dos gritaban, los dos creían. No al personaje, al hombre. Porque en ese México de los años 50 y 60, cuando la televisión llegaba apenas a algunas casas, cuando las noticias tardaban días en llegar de un lado al otro del país, cuando el héroe más cercano que tenías era el que veías en tu barrio, el santo era real, completamente real, y las arenas lo sabían. Cuando el santo luchaba, el estadio se llenaba. No había función con el santo que quedara con lugares vacíos. Un promotor de esa época dijo algo que define todo. El santo no necesita cartelera. El santo es la cartelera. Y tenía razón, pero hay algo más que ese promotor no dijo. Que el hombre que era la cartelera llegaba al teatro en su propio carro, solo, sin guardaespaldas, sin asistentes, sin el aparato que rodea a las figuras grandes. Llegaba, se cambiaba, se ponía la máscara y salía al ring como si eso fuera lo más natural del mundo. Porque para él lo era. Era su trabajo, el que había elegido, el que amaba, el que lo había sacado de la fábrica textil y lo había convertido en el hombre más famoso de México. 52 películas. La más famosa, El santo contra las mujeres vampiro, de 1962. Una película en blanco y negro, con efectos especiales modestos, con un guión que hoy haría reír a cualquiera, y que en su momento fue uno de los filmes más vistos en México. Porque no importaba el guión, importaba él, el hombre de la máscara plateada, el que nunca perdía, el que siempre hacía justicia. En 1962 tomó la decisión de convertirse definitivamente en técnico, en el lado de los buenos. Y desde ese momento hasta el final de su carrera, el santo fue el bien absoluto. El héroe sin grietas, el que México necesitaba ver ganar. Porque en ese México, donde ganar a veces era difícil, donde la vida no siempre era justa, donde el sistema no siempre protegía al que trabajaba duro, ver a el santo ganar era ver la justicia en acción. Era ver que el bien podía vencer, que la máscara plateada podía con todo. Y mientras México aplaudía eso, Rodolfo Guzmán Huerta volvía a casa, se quitaba la máscara y era un padre que enfriaba el chocolate del nieto. 2 vidas al mismo tiempo. 40 años. En 1982, a los 65 años, se retiró del ring. 65 años. Para ponerlo en perspectiva, la mayoría de los luchadores se retiran entre los 35 y los 45 años. El cuerpo no aguanta más. Las rodillas, la espalda, los hombros, el precio físico de décadas de caídas y llaves y golpes. Rodolfo Guzmán Huerta siguió hasta los 65, 30 años más que la mayoría. ¿Por qué? No por dinero solo, no por vanidad, porque el ring era el único lugar donde Rodolfo y el santo eran exactamente la misma persona. Fuera del ring, Rodolfo tenía que esconderse, tenía que ser el señor de la colonia, el padre, el esposo, el vecino. Adentro del ring, con la máscara puesta y el público rugiendo, no había diferencia entre el hombre y el personaje. Los dos eran lo mismo. Los dos eran reales. Los dos eran el santo. Y dejar el ring era dejar ese lugar donde los dos coincidían. Por eso siguió tanto tiempo. Por eso siguió con el marcapasos. Y por eso, cuando finalmente paró, lo hizo sin ceremonia y sin discurso. Porque el único discurso que importaba ya lo había dado cada noche durante 40 años. Sin palabras, solo con la máscara y las manos.
sin conferencia de prensa, sin ceremonia especial, sin el ritual de despedida que un hombre con esa carrera merecía. Simplemente un día dejó de luchar, y ese silencio en su retiro dice algo sobre el hombre que era. «Me fui a mi tiempo», dijo después. El santo se retiró como dice el mundo. Me fui a mi tiempo, pero lo que nadie preguntó entonces es si ese tiempo lo eligió él o lo eligió el corazón, que ya no respondía igual, porque el marcapasos ya estaba puesto. Ya llevaba años en su pecho. Y el corazón de Rodolfo Guzmán Huerta estaba enviando mensajes que él seguía ignorando. Hasta que llegó enero de 1984 y tomó la decisión que cambió todo. Esta es la tercera cosa que te prometí al inicio. ¿Por qué se quitó la máscara? 28 de enero de 1984. Ciudad de México. Programa Contrapunto de Jacobo Zabludovsky. Rodolfo Guzmán. Huerta tenía 66 años. El marcapasos llevaba años funcionando en su pecho. Los médicos sabían lo que sabían. Su familia sabía lo que sabía. Y él también lo sabía. A esa entrevista llegó como siempre, con la máscara puesta, con la calma que había construido durante 40 años, con esa presencia que no se aprende en ningún gimnasio. La entrevista avanzó. Zabludovsky le hizo las preguntas de siempre. La carrera, las películas, los rivales, los recuerdos. Y en un momento, Zabludovsky le preguntó algo que nadie le había preguntado así en televisión abierta. ¿Por qué la máscara? No cómo llegó a la máscara. No cuándo comenzó la máscara. ¿Por qué? Y Rodolfo Guzmán Huerta se quedó en silencio un momento. Solo un momento. Y luego dijo algo que sorprendió a todos en el estudio. Porque México me la pidió. Esa respuesta. No porque era mi personaje. No porque era mi imagen, porque México me la pidió. Y luego en ese mismo programa, frente a las cámaras, Rodolfo Guzmán Huerta se quitó la máscara. Pero hay un detalle que muy poca gente sabe. Cuando se quitó la máscara, mantuvo los ojos cerrados. Los cerró antes de quitársela. Y los mantuvo cerrados mientras el país lo veía. No los abrió. ¿Por qué? Porque había un límite. La cara podía mostrarse. El nombre ya era conocido. El secreto de la identidad llevaba años siendo un secreto a medias, pero los ojos eran otra cosa. Los ojos son la parte más íntima de un hombre. Los ojos dicen lo que la cara intenta esconder. Rodolfo Guzmán. Huerta mostró su cara y guardó sus ojos hasta el final. Ese gesto dice todo sobre quién era ese hombre. 40 años dando todo, 40 años guardando algo. Y cuando llegó el momento de mostrar lo que había detrás de la máscara, mostró lo que pudo. Y guardó lo último que le quedaba. Esto es lo que más me duele de esta historia. No la muerte, no el infarto. Ese hombre con los ojos cerrados mostrando la cara que México le pedía y guardando los ojos que eran solo suyos. Pero hay una pregunta que nadie ha respondido bien. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué enero de 1984? ¿Por qué justo entonces, después de 40 años? La respuesta está en la cuarta promesa. Y es la más importante de todo lo que te voy a contar. Y esta es la cuarta, la que te dije que era la más importante. 5 de febrero de 1984. Teatro Blanquita. Ciudad de México. Rodolfo Guzmán. Huerta estaba haciendo una presentación, no una lucha. Una presentación de teatro de variedades. Con el actor Alfredo Solares. Cosas cómicas, ligeras. El tipo de trabajo que hacía desde que se había retirado del ring. En algún momento de la función comenzó a sentir dolor en el brazo, luego en el pecho.
Alguien que lo conocía y que estaba en el teatro contó esto después. Le empezó a doler el brazo, luego el pecho. Decía: «Me duele el brazo, me duele aquí». Inmediatamente se lo llevaron al sanatorio. A las 9:40 de la noche del 5 de febrero de 1984, Rodolfo Guzmán Huerta murió. Infarto de miocardio. 8 días después de quitarse la máscara en televisión. 10,000 personas fueron a su funeral. 10,000 personas que bloquearon las calles camino al mausoleo del Ángel. Fue enterrado con la máscara puesta. Ese fue su deseo. Y su familia lo cumplió. Murió siendo el santo. Porque eso era lo que había elegido ser. Y ahora viene la respuesta que prometí al inicio. ¿Por qué se quitó la máscara 8 días antes de morir? La respuesta no está en ninguna entrevista. No está en ningún comunicado oficial. No está en ningún periódico de esa época. Está en algo que su familia fue revelando, poco a poco, en los años siguientes. Rodolfo Guzmán Huerta sabía que su corazón no aguantaba. No con certeza médica de una fecha exacta, pero con la certeza que tienen los hombres mayores cuando el cuerpo lleva tiempo enviando señales. El marcapasos ya llevaba años trabajando. Los médicos ya le habían dicho lo que le habían dicho. Y Rodolfo Guzmán Huerta tomó una decisión. Si la máscara se iba a quedar en México para siempre, si el santo iba a ser eterno, entonces Rodolfo Guzmán Huerta quería decir adiós. No el santo. Rodolfo, el hombre, el que había trabajado en la fábrica textil, el que había visto morir a su hermano en el ring y siguió, el que había criado 10 hijos sin que nadie supiera quién era. El que había vivido 40 años dentro de una identidad que no era completamente suya. Ese hombre quería que México lo viera una vez. Solo una vez. Antes de irse. Por eso se quitó la máscara. Y por eso cerró los ojos. Porque mostrar la cara era el gesto para México. Pero los ojos eran lo que guardaba para él. Hasta el final. Su hijo Alejandro guarda todavía la última máscara que usó. No en un museo, no en una vitrina, en su casa. Y cuando le preguntan por qué no la da, dice algo que lo explica todo. Es lo último que me queda de él. No del santo, de mi papá. Ahí está la respuesta completa. La máscara no era un personaje. Era la división entre dos mundos. Del lado de la máscara estaba el santo. El héroe, el campeón, el ídolo, el que nunca perdió, el que siempre ganó, el que México amó durante 40 años. Del otro lado estaba Rodolfo, el hombre, el padre, el que enfriaba el chocolate, el que vivía en Churubusco con su familia, el que se preocupaba por sus hijos, el que cargó un marcapasos en silencio. Y esos dos mundos nunca se mezclaron del todo. Hasta el 28 de enero de 1984, cuando Rodolfo Guzmán Huerta, por primera y única vez, cruzó esa frontera frente a todo México. Mostró la cara, guardó los ojos, y 8 días después se fue. No hay en la historia del deporte mexicano una despedida más silenciosa ni más honesta que esa. Un hombre que vivió 40 años entre dos mundos, eligió cuál quería ser al final. Eligió ser Rodolfo. Aunque solo fuera por 8 días. La máscara que guarda su hijo Alejandro en casa es la prueba de que ese hombre existió. No el santo. Rodolfo. El mismo que en 1934 vio morir a su hermano en el ring y siguió entrenando. El mismo que trabajaba en una fábrica de día y luchaba de noche. El mismo que tuvo 10 hijos que no podían decir en la escuela quién era su papá. El mismo que cerró los ojos frente a las cámaras para guardar lo último que era solo suyo. México siempre va a tener a El Santo. La máscara, las películas, la historieta,
la leyenda. Pero Rodolfo Guzmán Huerta solo lo tuvieron los que lo conocieron adentro de casa. Y la última máscara que usó está en casa de su hijo, no en un museo, donde tiene que estar. ¿Tú recuerdas la primera vez que viste a El Santo? ¿En la arena? ¿En la televisión? ¿En una de sus películas? Cuéntanos en los comentarios. Porque en México hay millones de respuestas distintas y cada una tiene su propia historia. Y si la historia del santo te llegó, no te imaginas lo que le pasó a el hijo del santo. El hombre que heredó la máscara, que heredó el nombre y que descubrió que heredar la leyenda de tu padre es el peso más grande que puede cargar un hijo.